Bienvenidos todos los que son constantes, de verdad les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho su participación, recuerden compartir, recuerden dar muchos likes, porque vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de todas esas cosas o de algunas cosas que a lo mejor no nos preguntamos en nuestro día a día, pero que en algún momento nos pueden llegar a servir o que tal vez nos pueden llegar a intrigar, ¿no? El pensamiento así es, el pensamiento, lo maravilloso de la razón humana es que tendemos a despertar a ciertas cosas o a despertar a ciertas dudas en cualquier momento, ¿no? O sea, no hay un momento específico del día que tú dediques exclusivamente para poder razonar ciertas cosas. Puede ser cualquier cosa de la vida mundana, de la vida tradicional que nos puede despertar al conocimiento y a la conciencia. Y como les comentaba en lives anteriores, estoy tratando ahorita de cambiar un poquito el formato. Sí va a haber preguntas, sí va a haber comentarios, vamos a interactuar entre todos, pero primero les voy a dar como una especie de guía sobre ciertos pensamientos, guías sobre ciertas filosofías específicamente basadas en algunos pensadores o en uno de los más grandes pensadores de la historia en filosofía. Vamos a tratar de ver de todo. Les comentaba también en lives anteriores que vamos a tratar de ver filosofía soviética, filosofía latinoamericana, filosofía de Medio Oriente. Por eso también ahorita decidí hacer estos espacios de filosofía oriental, ¿no? Porque en la sesión anterior hablamos de Lao Tse. Ahorita no sé por qué les aparece que vamos a hablar de Lao Tse, pero no es de Lao Tse. Vamos a hablar de Siddhartha Gautama y por eso lo tengo aquí abajo, a Siddhartha Gautama, que es uno de los filósofos orientales más conocidos, ¿no? O sea, que en la historia casi todo el mundo lo conoce, que es el famosísimo Buda, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar de Buda, creo que todos sabemos quién es Buda, pero en realidad conocemos sobre el budismo, sabemos el budismo qué filosofía lleva, o sea, lo conocemos más que nada como una religión, ¿no? Pero ¿es el budismo en realidad una religión? No es una religión, no se habla de un dios, no es teísta el budismo, y al no ser teísta no hay una conexión entre el profeta y el dios. O sea, Siddhartha Gautama, ojo, spoiler, no fue un profeta. Los profetas son aquellos que hablan de la palabra de Dios, son aquellos que te tratan de compartir lo que Dios quiere que tú sepas. Siddhartha Gautama, Buda, Shakyamuni, Shaka, como lo quieran conocer, él no fue un profeta porque no había un Dios en su pensamiento y porque él en realidad no funcionaba como la conexión entre Dios y los humanos, ¿no? Pero bueno, les agradezco muchísimo los que están conectando, les agradezco muchísimo los que están en este live para poder hablar de budismo, que conozcan un poquito más de lo que tradicionalmente sabemos sobre el budismo y de estas cosas que casi nadie nos habla, ¿no? ¿Por qué? Porque son aburridas, porque son tediosas, porque hay que hueva, vamos a hablar de filosofía, vamos a pensar, no, prefiero mejor sentarme, aplastarme a ver la tele, a jugar PlayStation. No está mal, ¿no? O sea, háganlo, es parte de su naturaleza humana también el ocio, pero específicamente Latinoamérica, México necesita gente que piense y que conozcamos estas cosas, que las analicemos y que las tratemos de comprender, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con los que estamos. Digo, somos 70 y tantos, que yo ya sé que se van a ir saliendo y vamos a acabar con el promedio de 12 de siempre. No hay ningún problema. Así haya 200,000, yo voy a ser feliz hablando de filosofía, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue Siddhartha Gautama o por qué se le dice Buda a Siddhartha Gautama? Bueno, Siddhartha Gautama fue un príncipe indio que vivió en la época del vedismo indio, o sea, cuando la filosofía Veda, o más bien la religión Veda, entra en la India, se fundan todas estas religiones que surgen, principalmente el hinduismo, todas estas versiones del hinduismo debido al Bhagavad Gita, al Rig Veda, que son los libros de los, pues de estos pensadores, ¿no? De estas civilizaciones. Sin embargo, Siddhartha Gautama era un príncipe que vivía en la opulencia, que vivía en el lujo, que vivía en un palacio, tenía todo a sus pies, tenía sirvientes, tenía comida, tenía prácticamente todo, ¿no? Y se da cuenta que el tenerlo todo no lo hacía feliz. Entonces, la leyenda cuenta que Siddhartha Gautama se va, ¿no? Se escapa del palacio y se va a uno de los pueblos de la India, de ahí cercanos a su palacio, y ve el sufrimiento que hay allá afuera, ve la carencia que tiene la sociedad, que la vida que él vivía y la vida que vivían los otros no es ni siquiera parecida, ¿no? Y que ve allá afuera gente que sufre, gente que le duele, gente que le falta, que hay carencias, pero que él también sentía que no era completamente feliz. Entonces se da cuenta
de que ni el lujo extremo, ni la opulencia, ni la pobreza extrema, ni el ser asceta, ¿no?, era la felicidad. Y él va a buscar la felicidad. De hecho, cuenta también parte de la leyenda de Siddhartha Gautama. Él era, pues era indio. Ven que hay muchas religiones de la India que se dejan el cabello largo, se corta el cabello para desapegarse a lo material, a sí mismo, y es una muestra de lo que él quería plantear en su filosofía, ¿no? Ojo, es una filosofía, no es una religión. Ya más adelante se dogmatiza, ya más adelante se le trata de dar ciertas características divinas a Buda o a Shakyamuni o a Shaka, etc. Pero en realidad él no lo es. Él nunca profesó serlo. Él siempre fue muy claro en su filosofía que solamente era pensamiento, que solamente era racional y que no había ningún dios de por medio. Digo, para poder separar eso, porque sí se sabe hoy en día que existe en la filosofía budista. De hecho, hay 8 ramas del budismo, ¿no? Yo no critico, yo no soy, yo trato de no ponerme de ninguna postura. Les digo, yo practico cierta rama del budismo, pero no desde una perspectiva religiosa. No voy a las reuniones, no me uno al culto, pero sí hablo de esa filosofía, ¿no? Entonces, analicemos el contexto en el que vivía Siddhartha Gautama. Como podemos ver aquí, fue del 563 a.C. al 483 a.C. Es decir, fueron muchísimos años del cristianismo tal cual, ¿no? O sea, de cómo estaba forjado el cristianismo, cómo estaba permeado el cristianismo. Y que pensemos que además en ese momento no solamente se hablaba de filosofía en Medio Oriente, se hablaba de filosofía también, incluso en América. Aunque no hayan descubierto América los europeos, no quiere decir que no existiera. También había filosofía en los pueblos mesoamericanos, había filosofía en Egipto, había filosofía en Europa, como lo sabemos, que eran los filósofos griegos, que son principalmente los que conocemos, y de los que hablamos el otro día también, que fue Confucio, Lao Tse en China, que tenían esta visión del Dao, principalmente de Lao Tse. Confucio, vamos a ver después en otro live qué es lo que planteaba la filosofía de Confucio, ¿no? Pero les agradezco mucho a los que están compartiendo, les agradezco mucho sus likes, compartan, den likes para que más gente conozca sobre estas filosofías y estos pensamientos que de verdad son bellísimos. Ustedes no saben lo que se pierden cuando no tratan de organizar sus pensamientos, ¿no? O que no tratan de entender ciertas cosas, pero cuando hacen el intento, cuando lo buscamos, créanme que es bellísimo llegar al conocimiento, ¿no? Y dejen comentarios, aunque ahorita no va a haber así tal cual la participación. Yo quiero que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas, si tienen dudas, si quieren agregar algo. O sea, yo soy feliz. Tal vez si veo algo muy importante o algo muy relevante a lo que estoy explicando, lo comentamos, ¿no? Y hacemos una trascendencia. El chiste es que aprendamos todos, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto, él vivía en la India, existía el brahmanismo, que es esta rama de los Vedas, que estaba regido en el Rig Veda y que, bueno, más adelante se convirtió en el hinduismo, o que evoluciona en el hinduismo que conocen hoy en día, basado en el Bhagavad Gita, sobre el vegetarianismo, en fin, y todas las religiones que surgen del hinduismo, ¿no? Pero, a diferencia de los pueblos griegos que se hacían estas preguntas de el cosmos y quiénes somos y para qué estamos aquí, Siddhartha Gautama no se hacía esas preguntas. Simplemente él decía, yo quiero conocerme a mí, quiero conocer el mundo que me rodea. Esas preguntas son importantes, claro, lo son, pero para mí no son importantes en este momento. Primero quiero ver qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace triste, qué es lo que me causa sufrimiento. Y creo que tenía un punto muy importante. Siempre tenemos que empezar por nosotros mismos. Nos encanta estar criticando, nos encanta estar diciendo, ay, mira la pareja tóxica, ay, mira aquel que no aguanta a su esposa, ay, mira aquel que tiene un trabajo espantoso, pero que sí, ajá, ¿y tú? O sea, tú también tienes ciertas cosas negativas, o más bien tú percibes esa negatividad porque hay mucha negatividad en tu vida. Entonces yo creo que Siddhartha Gautama, junto con pensadores griegos como Sócrates, como Aristóteles, Platón, fue de güey, hay que empezar por nosotros, porque si nosotros no estamos bien, no podemos comprender el resto de la humanidad, ni podremos comprender la realidad que está allá afuera. Entonces dijo, antes de preguntarnos de qué está allá arriba y los planetas, el cosmos, Dios, el motor inmóvil, el demiurgo, todo esto que analizaban los griegos, Siddhartha Gautama dijo, primero yo. Y aunque es irónicamente, porque lo que buscaba era desapegarse del ego, pero haciendo autorreflexiones como logras desapegarte del ego y desapegarte del ser, ¿no? Entonces Siddhartha Gautama, el primer reto que tuvo fue no hablar de lo que todo mundo estaba hablando, sino hablar de lo que él consideraba que era importante, que era él mismo, el pensamiento, la iluminación. Y vamos a ir viendo poco más adelante qué es eso de la iluminación, ¿no? Si ven que volteo es porque tengo mis apuntes, no me sé absolutamente todo de memoria, pero aquí tengo mi libreta asquerosa y tengo el iPad para poder hacer ciertas, tener mis ideas. Está todo subrayado, está espantoso, pero bueno, el propósito es que todos aprendamos, ¿no? Una vez más, muchas gracias por estarse uniendo, muchas gracias por compartir, de verdad van a aprender mucho.
O sea, de verdad van a aprender mucho, van a despertar la conciencia y van a ser, no les voy a decir que sean felices porque a lo mejor no lo sea, les va a causar cierta controversia, ¿no? Les va a causar ciertos problemas ahí pero créanme que más adelante lo van a funcionar, ¿no? Dice, es bueno que a veces no te importe mucho conocerte a ti mismo y más al universo cosas externas. Vamos a ver, ahorita que analicemos lo que dice Siddhartha Gautama, veremos qué tan importante es, porque cuál es el problema de lo que hemos platicado muchas veces aquí, en todos los episodios y lo que voy a seguir diciendo, ¿no? El equilibrio, el balance, ya lo dijo Lao Tse, necesitamos tener una armonía con la naturaleza. Muchos filósofos van a hablar de eso, ¿no? Pero para poder lograr esa armonía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar Siddhartha Gautama, Buda, ¿ok? Les vuelvo a repetir, digo, los que se están conectando no escucharon al principio, él no era un mesías, él no era un profeta, él no actuaba como conexión entre un dios y la tierra y los humanos, porque él no creía, o más bien, no se sabe si no creía, pero no habló nunca ni generó una conexión sobre un dios. Ni siquiera dijo de, oye, ¿sabes qué, güey? Sí, a mí me llega la iluminación divina. No. Dijo, por medio del razonamiento y por medio del pensamiento es que vamos a llegar a la iluminación y a este balance con la naturaleza, ¿no? Pero no hay ninguna cuestión divina. En otras religiones lo hay, en otros pensamientos filosóficos lo hay, casi en todos, pero Siddhartha Gautama dice, aquí no hay absolutamente nada de eso. ¿Cómo podemos llegar a la revelación? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a aquello que nos va a hacer felices? Va a decir, con la autorreflexión y con la revelación personal, no divina. Eso de lo divino se acabó, ¿no? Entonces es por eso que el budismo es considerado más como una filosofía de vida que una religión. Aunque hay ramas del budismo, aunque existen 8 ramas del budismo, de hecho ahorita se las voy a leer, aquí las tengo, porque se empieza a, no digo a debrayar, pero empieza a haber diferentes interpretaciones. Buda tuvo muchos seguidores, o sea, tuvo seguidores, pero en realidad no fueron apóstoles y que le rendían culto, o sea, no, fue de, esto es lo que yo estoy diciendo, la gente está haciendo clic conmigo, vibra alto conmigo y se viene conmigo y me está escuchando y listo, ¿no? Pero no hay ninguna cuestión de enseñanza divina y de que tengan que seguir cierto dogma, ¿no? No. ¿Cuáles son las ramas del budismo que hay? Bueno, se considera que hay 8 ramas, pero ahí esas tienen subramas, pero las principales son el budismo Theravada, budismo Mahayana, budismo de la tierra pura, el budismo tibetano, que es el que casi todos conocemos, que es el del Dalai Lama, ¿no? El budismo tántrico, budismo Zen, que también es lo de Zen, todo el jardín Zen, etcétera. Todo está conectado, pero bueno, hay mucha relación, por eso son ramas, ¿no? El budismo de Nichiren, que es el que yo sigo, que es el de Nichiren Daishonin, que es el japonés, y el Soka Gakkai, que también sigue al budismo Nichiren, pero ya es una religión, ¿no? A ellos sí ven a Buda como el iluminado divino, y ahí es donde yo dije, Nel, eso no me late, eso no me gusta, pero me gustan las enseñanzas, hay que hacer sincretismo, hay que aprender de todo, pero ahí sí yo no comparto esa ideología, ¿no? De religión. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Siddhartha Gautama? Lo que buscaba Buda era encontrar la verdad, descubrir las verdades, porque lo que platicamos en otros lives, ¿no? Hay una verdad allá afuera que contesta alguna pregunta, dice Siddhartha Gautama. Podemos llegar a esa verdad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la meditación, por medio de la iluminación personal, mental, racional. Para él, el raciocinio era lo más importante. El ser humano es lo que tiene, la razón, y por medio de la razón puede llegar a descubrir esas verdades, ¿no? Por lo mismo, él decía, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de llegar a esas verdades, porque todos tenemos la capacidad de razonar. Obviamente hay unos más, otros menos, otros que no quieren razonar, otros que no lo intentan, otros que no les interesa, pero la capacidad está ahí, dice Siddhartha Gautama. Dice, yo no fui alguien especial, yo no fui alguien divino, a mí no vino y me tocó Dios y iluminado. No, simplemente fui alguien que por medio de la reflexión y la meditación logró alcanzar la iluminación. Si yo pude, tú también. Y listo, ¿no? O sea, bueno, estoy prácticamente englobando, pero vamos a explicar más a detalle qué quiere decir eso, ¿no? Los filósofos de Oriente tenían más o menos esa visión, como lo vimos con Lao Tse, como les decía, ¿no? Pero los griegos eran más de estas preguntas sin respuesta, ¿no? El cosmos, el universo. Siddhartha Gautama va a decir, o sea, sí es importante, pero eso para mí, va a decir Siddhartha Gautama, es meramente especulación. Y es una especulación sin sentido. ¿Qué ganamos con saber quiénes somos y para qué estamos aquí? ¿Nos va a hacer felices? ¿Nos va a dar tranquilidad?
No lo sabemos, pero dice, creo que lo más importante es tratar de conocer quiénes somos y después de que yo me sienta bien y de que, bueno, no que te sientas bien, que estés bien, que es una gran diferencia, podremos contestar esas preguntas por medio de la razón, pero hay que ir paso a paso, va a decir Siddhartha Gautama, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de encontrar o qué es lo que trataba de encontrar Siddhartha Gautama? La meta de la vida. ¿Recuerdan que eso tiene más o menos que ver con el estoicismo? Bueno, esto fue años antes de los estoicos. Coexistieron algunos pensadores estoicos con los budistas, pero bueno, vean cómo hay una cierta conexión y cierto sincretismo entre varias ideas, ¿no? Muchísimas gracias a los que están conectándose, muchísimas gracias, de verdad, comenten si algo de lo que los estoy diciendo, de repente, pum, les cae algo de iluminación, dejen en los comentarios, lo analizamos y continúo. O sea, aquí esto es entre todos vamos a participar, todos vamos a hablar, todos vamos a despejar las dudas que tenemos y vamos a tratar de ser, tratar de tener más conocimiento o tratar de poner un granito más de arena, ¿no? Si te sientes bien, ¿cómo sabes que no estás bien? Si para decir que estamos bien tenemos que sentir, claro, es una cuestión sensorial, ¿no? Porque eso es lo que va a decir Buda. El problema que tenemos es que nos vamos más por los sentidos. Pero vamos a ver qué es lo que les voy a explicar. Él dice todo esto de las sensaciones son pasajeras. E irónicamente, bueno, no irónicamente, porque hubo mucho estudio de su parte, pero esta filosofía budista tiene mucha influencia en Schopenhauer, tiene mucha influencia en el ser de David Hume. Entonces vamos a ver cómo, a pesar de que en ese momento no había mucha relación con los filósofos occidentales, es prácticamente por el siglo XVIII, XIX y el boom en el XX, donde todos los filósofos se decían que lo más importante era el budismo y había que entender eso, ¿no? Ahorita vamos a ver eso que dices justamente Loquito del Centro con lo de los sentimientos, las sensaciones, ¿no? Entonces, para él, lo que había, para él, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, esto no es como de así debe de ser, para él eso era lo más importante y la felicidad se radicaba en la virtud y en la buena vida. Ojo, aquí también una vez tiene mucha relación con el Lao Tse, pero ¿qué es la virtud y qué es una buena vida? Bueno, él va a tratar de explicarnos lo que para él es la virtud y lo que para él es tener una buena vida, ¿no? Entonces, como les comentaba hace rato, él vivió lujos, ¿no? O sea, vivió muchos lujos y se dio cuenta que no era feliz. Él era consciente de todo lo que estaba padeciendo la sociedad, o sea, él veía el sufrimiento en la sociedad. Digo, perdón que diga la suciedad, pero tiendo a decirle así a la sociedad, o sea, no me hagan caso, pero él veía mucho este sufrimiento que estaba allá afuera, el mundo estaba en sufrimiento. Y él creía en particular que había 3 razones por las cuales los seres humanos sufrían, que era la enfermedad, la vejez y la muerte. Esos eran los 3 puntos principales. ¿Por qué sufre la humanidad? Porque se hace vieja, porque somos finitos, porque nos enfermamos, nos sentimos mal, que es lo que decía Loquito del Centro, las sensaciones. O sea, creo que nadie que ha estado enfermo dice, pero estoy a toda madre, pero tengo COVID y me estoy muriendo, ¿no? O sea, no, alguien que tenga cáncer, alguien que tenga diabetes, alguien que tenga insuficiencia renal. O sea, no hay una cuestión sensorial que los haga sentir bien. Y pues la muerte, ¿no? Que es el miedo que todo mundo tenemos a veces, el morir o que se muera alguien cercano a nosotros, etcétera. Para él, esos eran los 3 grandes males que causaban sufrimiento: la enfermedad, la muerte y la vejez, ¿no? Y no solamente eso, dice, tenemos esas 3 cosas. Y lo peor es que hay veces que ni siquiera podemos satisfacer las necesidades básicas. O sea, obviamente piensen, él vivió en la India. Y la India, a pesar de los lujos que vivían los reyes, los gobernantes, la sociedad es como la sociedad de la India de ahora. O sea, mucha pobreza y pobreza extrema. Entonces, súmale que si tienes enfermedades, tienes viejos y tienes la muerte, hay gente, y la mayoría de esas personas, que no está satisfaciendo ni siquiera sus necesidades básicas, lo indispensable, ¿no? Ahora, ¿por qué sufren? Ojo, esto según Siddhartha Gautama es como ustedes lo quieran interpretar. O sea, quiero ser muy enfático en eso porque no quiero que sigan así. Ay, Mike me dijo que así debe ser. No. Yo le estoy diciendo que así es como lo vio él. Y les repito, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por compartir. Preguntas, si Loquito del Centro quiere dejar otra porque es el único que participa, no importa. O sea, a mí no me interesa que participen miles. Si tienen algo importante que decir o incluso que ustedes consideren importante, láncenlo y lo checamos, ¿no? Y lo analizamos. Entonces,
Siddhartha Gautama reconoce que los placeres terrenales, llamemos placeres terrenales al sexo, al goce, a la diversión, incluso alimentarse, saciar tus necesidades básicas, no dan felicidad, sacian ciertas necesidades, ya sean sexuales, ya sean de cuestiones del estómago para estar bien, las calóricas, etcétera, pero no dan felicidad, son efectos transitorios, va a decir Siddhartha Gautama, ¿no? O sea, yo como, sí, y ya, sacié mi hambre, pero después de 4 horas voy a tener hambre otra vez, y así constantemente, ¿no? Que es lo que más adelante va a decir Schopenhauer, ¿no? El ciclo de la voluntad y el del sufrimiento eterno, y que todo es una maldita constante consecuencia, una tras otra, siempre queremos más. De ahí lo tomó Schopenhauer, leyó mucho el budismo de Siddhartha Gautama, ¿no? Dice el Loquito del Centro, es como cuando el autor saca su libro, la interpretación ahora es del público más que del autor, claro. O sea, y como platicábamos en sesiones anteriores, si leíste al libro traducido, o sea, que si era griego y lo tradujeron a inglés y el del inglés lo tradujeron a alemán y el de alemán a español, o sea, ya ni siquiera estás leyendo al autor, ¿no? Pero hay una interpretación de por medio y por eso también existen tantas ramas del budismo, porque sus seguidores interpretaron cosas completamente diferentes o, bueno, no completamente diferentes, sino que iban por la misma línea, pero algunos como que les convenció más una cosa o les convino más otra cosa, como las 2000 ramas que tiene el cristianismo, como los cientos de ramas que tiene el islam, el judaísmo, etcétera. Cada quien interpretó cosas diferentes, ¿no? Pero o sea, el punto es esto. Siddhartha Gautama dijo esto y ya lo interpretaron y lo cambiaron y lo dogmatizaron en una religión, ¿no? Pero bueno, entonces, él dice, el satisfacer los placeres terrenales, los placeres carnales, son efectos transitorios, dan una satisfacción transitoria, o sea, no es para siempre, no me genera un estado de felicidad, ¿no? Entonces comienza a practicar el ascetismo. Si alguien sabe lo que es el ascetismo, el ser asceta es despegarse completamente de todo, o sea, ser completamente austero, completamente abstemio, o sea, no tener relaciones sexuales, no interactuar con la gente, aislarse, volverse prácticamente, ¿cómo se llaman estos que viven solos? Me fue ermitaños, ¿no? Lo practica y se da cuenta que tampoco de esa forma es feliz. Dijo, a lo mejor si me desapego de absolutamente todo, voy a ser feliz. Se dio cuenta que no, que también era una cuestión transitoria. Todos aquellos que, esto es un paréntesis, ¿no? Que luego decimos así de, ay, me voy a ir a vivir a una casa en el bosque porque pinche sociedad y que no sé qué. Ajá, en un rato. Después vas a decir, chino, hay internet, ¿dónde está un Walmart? Quiero ir al cine y es todo transitorio, ¿no? Dice Loquito del Centro, como cuando la Biblia tenía sirenas en la Biblia, en manuscritos antiguos griegos, completamente, ¿no? Y que no nada más eso, la Biblia la escriben los romanos después de Constantino y el concilio de Nicea y cada quien dijo, vamos a analizarlo lo que nos convenga, entonces fue un caos, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que tampoco de esa forma era feliz. Entonces dijo, algo tiene que haber entre el ascetismo y el placer extremo. O sea, yo ya viví las dos cosas, dijo Siddhartha Gautama. Yo ya fui príncipe en un pueblo de la India, bueno, en un reino de la India, ¿no? También ya me fui a vivir solo, ya hice ascetismo, fue abstemio y no me hizo feliz. Entonces vamos a ver qué carajos me puede hacer feliz, ¿no? Entonces, esta vida de ascetismo le causó exactamente el mismo sufrimiento, la misma tristeza, todo a Siddhartha Gautama, ¿no? El desapego. Vamos a ver qué es el desapego porque hay una muy mala interpretación porque es de, no, lo material al carajo. Dice Siddhartha Gautama, acuérdense, el problema es que ya viví los extremos y al vivir los extremos es que ninguno de los dos me genera felicidad. Vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? Entonces, por medio de la reflexión, recuerda, aquí no vino Dios y le hizo, y ya le dio las respuestas. No, él por medio de reflexión va a llegar a la conclusión de que debe de haber algo que a lo que Siddhartha Gautama va a llamar el camino medio o el medio camino. ¿Qué quiere decir? Pues estar en balance, que es mucha la relación con lo que platicábamos en el live del otro día de Lao Tse. Hay que encontrar el balance, el equilibrio con la naturaleza, vivir en armonía, no excedernos. Más o menos por ahí va, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, él creía que este medio camino, la media forma o como lo quieran traducir, es lo que nos llevaba a la felicidad. Exactamente, el Dao de Jing, que es lo que dice Fer, pero, o sea, desde la visión de Buda, de verdad es completamente diferente, ¿no? Entonces, él se da cuenta que el sufrimiento no es de unos,
O sea, ¿a qué me refiero con que sea de unos? Porque él lo padeció, él ve al pueblo padecerlo. Mucha gente dice, ay, es que los ricos no sufren. Ay, es que la gente que tiene dinero no sufre. Ay, es que la gente que lo tiene todo no sufre. Siddhartha Gautama dijo, yo ya lo viví, ya viví los dos mundos y ya me di cuenta que el sufrimiento es una cuestión universal. O sea, todos los seres humanos sufren de alguna u otra forma. En algún momento vas a sufrir. Por X o Y razón te va a generar sufrimiento. Entonces, fíjense qué es lo que está haciendo. Él dijo, él no empezó a preguntarse de, ay, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? O sea, no. Él dijo, vamos a ver qué es lo que nos causa insatisfacción, tristeza, dolor. Porque si yo estoy bien, puedo empezar a contagiar este bien. Si yo no entiendo, si yo sufro, si yo no estoy feliz, si yo no estoy satisfecho, ¿cómo, no? Y eso tiene mucho que ver con la psicología, tiene que ver mucho con las relaciones de pareja. Ya saben, este típico, el de ¿cómo voy a estar bien con alguien si no estoy bien yo conmigo mismo? Bueno, pues por aquí viene desde Siddhartha Gautama y de muchos filósofos orientales, ¿no? Entonces, dice Siddhartha Gautama, entonces, ¿qué es lo que nos genera este sufrimiento? Los deseos, ¿ok? Los deseos y la expectativa. A ver, ojo, pueden comentar, así como lo está haciendo Fer, así como lo hizo Loquito del Centro. Ya lo habíamos hablado de los deseos, ya habíamos hablado de las expectativas, de lo que queremos, ¿no? Pero hay que tratar de entender que el deseo no es malo. El sufrimiento por desear, eso es lo que nos va a generar insatisfacción y nos va a generar tristeza, ¿no? Que es a lo que él va a llamar el apego, que está muy mal interpretado a veces porque es de, ay, es que mi pareja, estoy muy apegado a ella. Puede ser, ¿no? Porque son sustancias, son materia, están en el mundo. Y al estar en el mundo, o sea, son parte de lo que tenemos que interactuar. Pero no necesariamente quiere decir que haya un deseo de por medio. Puede ser una expectativa, puede ser un impulso. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dice que el sufrimiento viene de desear lo que no tienes y temer perder lo que ya tienes. Ojo, tampoco. ¿Por qué? Porque el perder lo que ya tengo, si yo ya alcancé una iluminación según Buda, la cuestión de perder no debería de generarme sufrimiento. Y es por eso que lo que veíamos también con los epicúreos, cuando, bueno, no lo vimos, lo está en mi podcast, cuando habla de los tetrafármacos, de estas 4 vías para evitar el sufrimiento, que era no temer a la muerte, no temer a los dioses, lo que es bueno es fácil de obtener y lo que es terrible es fácil de soportar. Tiene mucha relación con el budismo, ¿no? Entonces, el perder las cosas no nos debería de generar cierto no sé, sufrimiento, cierta sensación negativa, ¿no? Dijo Phil Dunphy, las mejores cosas te pasarán si bajas tus expectativas. Eso es lo que decían los epicúreos. Baja tus expectativas. Al bajar tus expectativas lograrás obtener metas más down to earth, más concretas. Buda decía, no, es que ni siquiera eso. No tengas expectativas, porque tener expectativas va a generar sufrimiento. Eso es lo que va a diferenciar al budismo, ¿no? Pero, o sea, qué buenas reflexiones. O sea, los comentarios me están ayudando muchísimo, porque no nomás me ayudan a mí, ayudan a todos los 10 que me están viendo, ¿no? Que creo que uno de ellos soy yo mismo, que estoy aquí en la pantalla, ¿no? Pero no importa. O sea, también me encanta. Pero bueno, entonces, incluso va a decir Siddhartha Gautama, estos deseos de autosatisfacción y de autoconservación también generan ansiedad, también generan tristeza. Ya lo decía yo hace rato, ¿no? El hambre, el sueño, el frío, todo eso también va a generar sufrimiento. Entonces, fíjense bien, aquí va a hablar de una cuestión casi aristotélica, que es, tienes que olvidarte incluso del ser. ¿Y a qué se refiere con que tienes que olvidarte del ser? Del mundo material. Y por mundo material no se refiere a que no tengas cosas de marca, no tengas cama, no, incluso que olvides tu propia materia, a ti mismo. Y ahorita vamos a ver qué se refiere con eso, ¿no? Dice que el sufrimiento viene del miedo a perder el placer. Es que no nada más viene de eso. Es de la expectativa, del deseo. Viene de incluso, ¿no? Piensen ustedes en sus casas, ¿no? Cuando decimos, quiero un buen trabajo, ¿por qué lo quieren? Porque no quieren morirse de hambre, porque quieren tener un techo, porque quieren tener ropa, ¿no? Y esos son los deseos básicos de supervivencia, de autoconservación. Entonces, hasta la misma autoconservación va a generar sufrimiento, ¿no? Dice, las expectativas no podrían ser también esperanzas, no deberíamos tener esperanzas, porque si falla es sufrimiento. Es que la esperanza, ¿ves qué dice? Bueno, ya sabes, el dicho populacho de, la esperanza es lo último que muere. Pues dice Siddhartha Gautama, es que no deberías tener esperanza. O sea, no es que sea malo que lo tengas, pero es que te va a generar sufrimiento. O sea,
la cuestión de la iluminación de Siddhartha Gautama, lo que vamos a ver con el samsara, con el dharma, que es el sendero de los 8 pasos, etcétera, suena fácil y por eso todo el mundo dice, yo soy budista, soy taoísta, pero aguas, hay una cuestión filosófica de por medio que es la que vamos a analizar acá, ¿vale? Entonces, si satisfago mis deseos, si satisfago mi deseo de supervivencia, dice, sí, vas a ser feliz un rato. Pero al ser feliz ese rato, tú crees que va a durar por siempre. El querer que dure para siempre, eso es lo que te causa sufrimiento. Pensemos en un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, encontraste un buen trabajo, te pagan muy bien, no te voy a decir que es el mejor trabajo del mundo, pero pues bueno, o sea, no te esfuerzas demasiado, etcétera. En algún momento vas a tener miedo de perderlo. ¿Y por qué vas a tener miedo de perderlo? Porque no quieres perder el estilo de vida que te ha generado. Y también no quieres romper con la rutina y no quieres romper con todo aquello a lo que estás acostumbrado. La costumbre, decía David Hume, que les digo que Hume es uno de los filósofos que más va a retomar también el budismo, es parte de nuestro día a día. Estamos completamente seguros que el día de mañana va a salir el sol. ¿Qué va a pasar si no? ¿Qué haríamos si no? Se rompe completamente todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Entonces, no nos genera paz mental, no nos genera estabilidad el preocuparnos por nuestra preservación, el tener deseos, el tener esperanzas y el tener expectativas, ¿no? Es lo que le quería decir. Ajá, perfecto. Dice, el miedo a perder es querer que dure para siempre. Exactamente. Perfecto. Ahora, el siguiente paso en el razonamiento de Siddhartha Gautama es eliminar los apegos, como dice Fer, ¿no? O sea, hay que eliminar aquello que me causa sufrimiento, ¿no? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque para Siddhartha Gautama es, si me deshago de aquello que me causa apego y el apego me causa sufrimiento, quiere decir que si yo no tengo apego ni tengo deseos, voy a ser feliz. Ah, órale, suena genial. Yo le preguntaría, ajá, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, no? Digo, somos seres humanos que en vez de razonar es de, güey, dime qué hacer, ¿no? Y por eso muchos de sus seguidores fue como de, entonces sí es una religión, porque queremos que este ser divino nos diga qué hacer. Y Siddhartha Gautama pues prácticamente les dijo, razonen, yo les voy a decir cómo yo lo hice. Si les sirve, qué bueno. Si no les sirve, lleguen ustedes a su propia conclusión. Dice, también entonces podría esa filosofía empujar la idea de que vivas como si fuera el último día. Claro, o sea, esto es como muy carpe diem, ¿no? O sea, disfruta día a día, sé feliz, pero ojo, disfruta, pero desapégate, disfruta, pero no anheles, disfruta, pero no desees. O sea, es una cuestión bastante complicada. Por eso a mí luego me causa mucho conflicto, digo, y no es por minimizar a nadie ni menospreciar el pensamiento de nadie, pero es de, yo soy budista. A ver, espérate, güey. Espérate porque, o sea, el ser budista es que de plano ya hayas llegado a la iluminación, como hizo Siddhartha Gautama, hayas roto el ciclo del samsara y vivas con el dharma. Entonces, no está mal, qué bueno que conozcan sobre esto, pero no podemos decir así tal cual, soy budista por esto, ¿no? Y por eso yo les he dicho, yo soy budista, pero Nichiren, que es el de la causa y efecto, el que todo sucede por algo, bla, 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 ¿no? Pero así que digas, también vivo con una felicidad eterna porque alcancé el nirvana, no. O sea, no. Tengo que ser completamente honesto con ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz de todo este sufrimiento? Ya lo dijimos, el apego. Ajá. Pero él va a decir que proviene del egoísmo. Y aquí vamos a hablar de otro tema que también todo mundo habla, que es el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Y que si vamos a la psicología es el ego, el yo, el super yo, bla, 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 ¿no? Ojo, voy a hablar desde Siddhartha Gautama, ¿no? Dice, básicamente es ser feliz con lo que tienes, incluso aunque no lo tengas. Ser feliz con lo que tienes y si lo pierdes no pasa nada, ¿no? Y a lo que tengas, incluso hasta tu propia vida. Y eso lo vamos a ver. No le estoy diciendo que se desvivan. No, spoiler, ¿ok? Ojo, sí, warning. No le estoy diciendo que se desvivan. Simplemente estoy diciendo que él mismo decía que ni tu propia vida tiene el valor suficiente como para sufrir por ella, ¿no? Y si deseo practicar esa idea, ¿debo practicarla o no? Agua. Una cosa es que lo desees y otra cosa es que lo quieras. Y, o sea, que es como, voy a hacerlo, ¿no? Pero no es como de, tengo el deseo de ser budista y si no lo logro, me voy a morir y voy a sufrir. O sea, no va a pasar, ¿no? Bueno, espero que no. Dice, no se desvían, porfa. No, nadie se desviva. O sea, crean, la vida es muy bonita. Bueno, dicen, ¿no? Me han dicho. Entonces, siempre buscamos que haya una gratificación, que haya una satisfacción, que algo nos haga sentir bien, ¿no? Siddhartha Gautama dice, lo que tenemos que hacer es dominar el ego, ¿ok? Liberarnos de lo al apego, como decía Fer, ¿no? Que nos liberemos de todo aquello que nos causa ataduras, que nos causa dolor, ¿no? Y que renunciemos a nuestros deseos. Fíjense cómo hay un contraste muy grande aquí. Los epicúreos decían, baja tus deseos.
porque así, si obtienes algo muy chingón, qué bueno. Si no, pues ya tuviste tus deseos que eran limitados. Siddhartha Gautama dice, no tengas deseos, renuncia completamente a tus deseos, porque al no satisfacerlos vas a sufrir, ¿ok? Y a lo que él dice que tenemos que renunciar es renunciar a nosotros mismos, al ser. Y esto ya es una cuestión ontológica. Ya nos podemos ir a Aristóteles, nos podemos ir a los neoplatónicos, nos podemos ir incluso hasta Heidegger, ¿no? O sea, dejar al ser. Parece redundante, pero no lo es, ¿no? Dice, es difícil llegar a ese nivel de desapego porque luego te obsesiona eso de ser desapegado. Y ahí está el problema, que estás deseando desapegarte, y ese deseo de desapegarte te causa sufrimiento. Es irónico, sí, pero el problema es, otra vez, voy a tratar, pero no deseando, no esperando que suceda. Si sucede, qué bien. Si no sucede, no pasa nada, ¿no? Quizás es parecido al pensamiento de Diógenes de Sinope, más o menos lo que platicábamos en episodios anteriores. Esto del desapego de la escuela cínica, ¿no? O sea, de Diógenes, es más del mundo material, del ser, es muy similar. Y recuerden que fueron casi, bueno, no contemporáneos, pero o sea, fue más o menos del tiempo y hubo mucha influencia de por medio. Recuerden que la filosofía griega tal cual, y lo que conocemos de Aristóteles, de Epicuro, no, los socráticos no, pero sí de Sócrates, etcétera, viene de este lugar de la India. Cuando Alejandro Magno conquista Macedonia y llega hasta la India, le pide a sus historiadores que hagan una recopilación de todo el pensamiento oriental y lo lleven a Occidente y lo lleven a Europa. Y ahí es donde empiezan ya leímos esto. Tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Si no me creen, lo pueden buscar en un libro que se llama Ejercicio de Entendimiento Filosófico, India y Europa, de Wilhelm Halbas. Allí está muy bien explicado cómo la filosofía oriental tiene conexión con la filosofía europea, ¿no? Dice, por eso hice la pregunta anterior, porque creo que podría pasar eso. Sí, claro, y es por eso que mucha gente no lo entiende, porque es de, yo deseé alcanzar el nirvana y como no lo alcancé, pues ya me siento mal. Es de, pues, no, güey, no, eso no estás entendiendo. Leíste un budismo, o sea, así en Wikipedia, y por eso también te está yendo mal, o crees que el budismo no sirve, ¿no? O sea, hay mucha toxicidad por cómo la gente interpreta las cosas. Lo peor que puede pasar es la gente que se casa con sus interpretaciones. El casarte con tus interpretaciones es apegarte a algo, a verlo como una ley, y obviamente te va a causar sufrimiento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedo entonces desapegarme del ser, desapegarme de mí? O sea, le preguntamos a Siddhartha Gautama, ¿no? El deseo, la ambición, la expectativa son parte de nuestra naturaleza. Somos seres que deseamos, somos seres que anhelamos, somos seres que esperamos, somos seres que ambicionamos. Y además somos los únicos que lo hacen, porque los animales solo responden a impulsos, las plantas responden a impulsos. Nosotros tenemos sensaciones, sentimientos, expectativas, anhelos y deseos. Entonces es parte de la razón, parte del razonamiento, ¿no? Y es para muchos la razón de nuestra existencia, ¿no? O sea, yo quiero obtener un título universitario, quiero tener una casa, quiero tener un coche, quiero ser rico, quiero tener dinero. Es nuestra meta, ¿no? Y dice Siddhartha Gautama, ¿y la de ser feliz? Es que pues el dinero da felicidad, ¿no? Es que el tener cosas da felicidad, el poder coexistir con los demás da felicidad. Dice Siddhartha Gautama, el problema es ese. El día que pierdas a tu familia, el día que se te acabe el dinero, el día que se te acabe la vida, el día que te vuelvas viejo, el día que enfermes, ese día vas a dejar de ser feliz. Entonces, una vez más, todo es transitorio. Hay un transcurso de las cosas. Dice, pero los deseos también son impulso o pueden contar como impulso. Sin deseos estaríamos como rocas. Exactamente. Por eso Siddhartha Gautama dice, la ambición, el deseo, los anhelos, la esperanza es parte de la naturaleza humana. O sea, hay que entender eso primero, que el que lo sientas no está mal. O sea, él te va a decir, si está mal, que te apegues y sufras, pero que lo sientas es lo que te hace humano. Entonces es un poco complicado entender eso. Dice, ¿cómo se llama el libro que dijiste? Historia del pensamiento griego, algo así. No, se llama Ejercicio de Entendimiento Filosófico, India, Europa, algo así. El autor se llama Wilhelm Halbfass, es un alemán, ¿no? Pero es algo así como Ejercicio de Entendimiento Filosófico. Lo puedes buscar así y seguro te sale. Es de Fondo de Cultura Económica. Dice, te estoy poniendo mucha atención, muy interesante todo lo que estás explicando, muchas gracias, qué bueno, les agradezco muchísimo su presencia, estoy tratando de llevar la filosofía a todos, ya rompimos el promedio, ya somos 14, éramos 13, ahora somos 14, soy muy feliz, ¿no? Entonces, la respuesta de Siddhartha Gautama dice que el ego, el deseo, el anhelo, la esperanza, todo esto, que es algo muy natural, dice, es un mundo ilusorio.
¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea un mundo ilusorio? No es real. Tus deseos, tus anhelos, todo aquello que buscas o que tú crees que te hace feliz, es irreal, va más allá de la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque aquí nos está diciendo, no solamente es el mundo con el que coexistes, o sea, el con el que eres, perdón, sino también el mundo que está dentro de ti, tu propia materia, tu substancia, tu ser tal cual, es el que también te puede causar sufrimiento, porque eres un ser humano, y es normal que lo tengas, pero te puedes desapegar de ello, ¿no? Él dice, todo en el universo, o sea, él argumenta que todo en el universo es causado por nosotros mismos. Todo lo que nos pasa, nos lo propiciamos. Y aquí quiero ver sus comentarios, porque ahora yo creo mucha gente que va a decir, no es cierto, hay muchas cosas que me hacen, hay muchas cosas que yo no tengo nada que ver. Bueno, analicémoslo bien, y hay muchas cosas que nosotros generamos ese sufrimiento. Me corrieron, me cortaron, mis papás me corrieron de la casa. Bueno, ¿por qué te duele? Porque lo estás permitiendo. En vez de verlo como una oportunidad de crecimiento, de que la vida sigue, que todo fluye, que todo es transitorio, que hay que entender eso, ya es caos total. Es muy complicado. Digo, yo hablo de esto, he estudiado budismo, les digo, en las mejores universidades, no es por ser mamón, pero sí lo he estudiado en Harvard principalmente. Y, o sea, no lo vivo, ¿no? O sea, si ahorita me dicen, te quedas sin trabajo, voy a decir, chingada madre, ¿qué hago mañana, no? ¿Por qué? Porque aunque lo practique, o sea, no alcancé la iluminación como Siddhartha Gautama. Entonces es muy natural, ¿no? Pero es el resultado de una acción. Toda acción tiene una reacción y eso es física. Eso es Newton y es naturaleza, ni siquiera humana, es naturaleza universal, ¿no? Entonces en el ser humano y en el budismo también existe la ley de causa y efecto. Todo lo que haces tiene una consecuencia y esa consecuencia va a generar otras consecuencias y así sucesivamente. Pero por eso tenemos la capacidad de razonar nuestras acciones y responsabilizarnos de las consecuencias. Todo es una ilusión, exactamente. Y se voy a decir algo, pero es largo, creo así, que sigue el hilo mientras tenga esto. Ok, va, tú escribe y no hay problema, ¿no? Ahorita lo leemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, me pusieron aquí uno de charro, pues, está bien, pues, es dejarnos del ser, o sea, alejarnos del ser, según Siddhartha Gautama, y convertirnos en el no ser. A ver, ¿qué es esto del no ser? Bueno, Siddhartha Gautama va a decir que el no ser es dejarte llevar a que eres una pequeña parte del universo. No eres único, no eres importante, no eres relevante. Y esto está muy relacionado con Lao Tse. Recuerden que Lao Tse decía, hay 10,000 manifestaciones. El ser humano es una de ellas. No eres único, no eres especial, no tienes ningún estatus. Y lo único que logras hacer es causar un desequilibrio en la naturaleza. Aquí Siddhartha Gautama te está diciendo, no es que causes un desequilibrio en la naturaleza, simplemente eres una parte de un todo. Y al ser una parte de un todo, tienes que funcionar de esa misma forma, ¿no? Dice, a ver si ya está la idea, pues todavía no. Dice que tenemos... A ver, déjenme ver. Dice, voy a decir algo que es algo largo, que sigue el hilo mientras tenga. Si es normal que tengamos deseos, hay que despejarnos de ellos. Ajá, es normal tenerlos, pero hay que estar conscientes de que los tienes y tratar de deshacerte de ellos, ¿no? Pero como dije, eso sería ser como rocas, pero si me dices que entonces hay que movernos o hacer algo, entonces es deseo o somos rocas. Ojo, hacer algo es actuar, que también lo dijo Lao Tse, es ser en el mundo, estar, actuar. Y lo dicen los estoicos. No, el argumento del flojo es ¿no? Que si todo está escrito, pues entonces ¿para qué hago cosas? Dice, no, está escrito, pero está escrito con tus acciones que ya están prediseñadas y pensadas. Entonces tienes que actuar. Siddhartha Gautama dice lo mismo, estamos aquí para funcionar bajo un todo. Olvídate de ti, tú eres la parte de un todo. ¿Eres importante? Sí, porque eres parte de un todo, pero no eres el centro del universo. Y cuando habla de ego, Siddhartha Gautama habla del egocentrismo, que creemos que todo gira alrededor de nosotros cuando no es así. Pensamos que todo el mundo nos quiere atacar, pensamos que todo el mundo nos quiere destruir, pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño, y a lo mejor a la gente le vale madre todo lo que te pasa. Sí, a lo mejor alguien te pitó y te dijo pendejo en la calle, pero ya... Tú te fuiste de, alguien me dijo pendejo y te vas torturando y el güey ese en la esquina se le olvidó más, dijo, más pendejo, se me atravesó y ya, ¿no? Entonces hay que dejar el ego y el egocentrismo, el pensar que somos el centro de absolutamente todo, ¿no? Había un comentario aquí arriba que no leí, perdón.
Dice responsabilizarnos, tienes razón. Es que responsabilizarse es bien difícil, pero es parte de un crecimiento racional. Quiere decir que estás haciéndote responsable de tus actos, ¿no? Dice, ¿cómo generamos lo que nos pasa? No entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿cómo nosotros propiciamos que nos pase? No es tanto que propiciemos que nos pase, sino que está destinado a pasar, o sea, por decirlo ahí muy, muy general, pero hay que actuar conforme a las decisiones y a las cosas que suceden en la vida. O sea, no tenemos que ofuscarnos por ello y pensar que todo gira alrededor de nosotros. Dice, sí, pero ¿para qué funcionar? Porque quiero ser parte del todo. No, es que no, aguas, no es que quieras ser parte del todo, ya eres parte del todo. Simplemente tienes que comprenderlo, dice Siddhartha Gautama. Todos tus deseos, tus anhelos, etcétera, si los dejas de lado, te das cuenta que solamente eres un engrane en un reloj que es importante, sí, pero no es relevante. O sea, no eres único, hay miles de engranes. Tus problemas, así como ese meme de que ponen en el universo y ponen un puntito, dice, este es tú y tus problemas a nadie le importa, ¿no? No es que no importe, sino que eres una pequeña parte de todo ese engranaje, ¿no? Pero bueno, o sea, es un proceso de pensamiento bastante complicado y bastante complejo de entender. Dice, es que nos movemos por algo y no podemos movernos de la nada, pero sin deseos no hay por qué mover. No necesariamente. O sea, puedes dejar tus deseos de lado y actuar conforme a la naturaleza, actuar conforme al universo, actuar conforme a tú consideras que es lo correcto. Recuerda, actuar positivamente, que es también lo que tiene que ver con el budismo, que es el karma. Entre más acciones buenas hagas, más feliz entre comillas vas a ser, y entre más cuestiones negativas tengas, pues más karma negativo vas a tener, y vas a tener sufrimiento eterno, y es el samsara, y etcétera, ¿no? Entonces no es desear, ¿no? Simplemente es actuar. O sea, que tiene mucho que ver con lo que decía Lao Tse también, ¿no? No es fácil pensar que no somos únicos porque estamos viendo la experiencia en primera persona. Por eso dice Siddhartha Gautama, tenemos que dejar el ego y el egocentrismo de que creer que mi realidad es la realidad más importante de todas. Y ese es un problema muy grande en la sociedad hoy en día. Si ya lo analizamos desde las perspectivas de Jean-François Lyotard, que era de los pequeños relatos y de los grandes relatos, que nos decía, oye, pero antes la meta era global, ahora la meta es individual, y si alguien está en contra de tus ideas, ya valió madres, ¿no? Muchísimas gracias a todos los regalos que están haciendo. Además que no les agradezco porque me interrumpo y se me olvida. Soy bien disperso, ¿no? Pero neta, muchas gracias por todo, ¿no? Entonces, hay que dejarnos pensar que somos el centro, pero no dejar de pensar que somos importantes, porque sí somos importantes, ¿no? Entonces, el sufrimiento, en resumen, dice Siddhartha Gautama, es cuando fallamos en reconocer que no somos el centro del universo y empezar a pensar que lo único que importa soy yo, y ahí está el sufrimiento. Y díganme si no, o sea, ahí tiene mucha razón Siddhartha Gautama, ahí estoy de acuerdo con él, porque el ser egocentrista es lo que nos genera muchísimo, muchísimo sufrimiento, ¿no? Ojo, dice Siddhartha Gautama, no hay que negar nuestra existencia está ahí, porque aquí estamos, somos en el mundo, estamos en el mundo, como decía Heidegger con el Dasein, ¿no? Pero dejemos de ver, como decía Fer, que la realidad desde una perspectiva personal. Dejemos de verlo desde lo individual. Pensemos que hay una meta en común, que somos individuos, que somos seres sociales, decía Aristóteles, coexistimos con otros, ¿no? Entonces tenemos que buscar el beneficio mutuo, porque el beneficio mutuo es el beneficio universal. Y ni siquiera buscarlo, dejarlo que fluya, ¿no? Entonces no hay que aferrarse, dice Siddhartha Gautama, a nada en absoluto, ¿no? No somos seres únicos, hay que dejar esa idea de que somos seres únicos, y al dejar eso va a ser la clave para encontrar lo que es la felicidad y dejar el sufrimiento de lado. Dice, ¿qué pasa con Tailandia? Tan budistas y a la vez tan tolerantes del turismo sexual. Aguas. Es que son budistas religiosos. Y son budistas de un dogma. Y lo peor que puedes hacer es dogmatizar el pensamiento. Y eso le pasó a todas las filosofías, le ha pasado a todo el pensamiento, y eso es lo triste, ¿no? Pero bueno. Ahora, el razonamiento de Siddhartha Gautama, o sea, para poder evitar el sufrimiento, bueno, vamos a ver esta pregunta. Dice, el budismo, el fin último es el no ser. Exactamente. Deja tu fin último. Ahorita vamos a ver lo que es el fin último, que más que no ser es dejar de ser, y que tiene que ver con Heidegger, que supone que la muerte es el dejar de ser. Y ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? El nihilismo es el camino a la nada, exactamente, ¿no? Pero bueno, dice, ¿en qué me quedé? Ya se me va la onda, ¿no? Dice, pero bueno, el razonamiento de Gautama para evitar el sufrimiento es alcanzar la felicidad.
y alcanzar la felicidad por medio del desapego, ¿no? Y todo esto, según Siddhartha Gautama, está codificado en un código de ética que él va a llamar las 4 nobles verdades, ¿ok? ¿Cuáles son esas 4 nobles verdades? Bueno, vamos a analizar, se las voy a decir y ahorita vamos a analizar, que es, perdón, que el sufrimiento es universal, hay que reconocer que es universal el sufrimiento, que el deseo es la causa del sufrimiento, que el sufrimiento puede ser evitado eliminando los deseos y siguiendo lo que va a decir Siddhartha Gautama, que es el Dharma o los 8 caminos o los 8 senderos, ¿ok? Vamos a ver, les voy a repetir. El sufrimiento es universal, ya lo dijo desde que empecé el live, ¿no? El deseo es la causa del sufrimiento, también ya lo repetí infinidad de veces y ustedes mismos ya creo que lo comprendieron y muchos ya lo sabían, ¿no? El deseo es la causa del sufrimiento. Perdón, eso ya lo dije. O sea, el sufrimiento es universal. El deseo es la causa del sufrimiento. El sufrimiento puede ser evitado. Y eliminando el deseo, podemos hacerlo siguiendo el Dharma, ¿ok?